lucha entre pandillas. Exploramos si está aumentando el conflicto por el control territorial en el país. Redención de penas. Oficina contra la Tortura propone aplicar la medida para mujeres privadas de libertad con enfermedades terminales. Activos del FOPA, Fondo para la Protección del Ahorro, con más de 8,000 millones de quetzales. Analizamos su importancia. Ministerio de Trabajo presentó plan. Solicitan una ampliación a su presupuesto para fortalecer programa del adulto mayor. Subsidio al gas propano. Ministerio de Energía y Minas espera que entre en vigencia el próximo 1 de octubre. Muy buenas noches, gracias por siempre acompañarnos en A la Medida, listos para el análisis que hemos preparado, donde entre los temas que tenemos en la seguridad del país está la lucha entre las pandillas. ¿Qué está pasando actualmente? Aquí le vamos a dar a conocer, pero también tenemos el análisis sobre una propuesta de ley para redención de penas a mujeres privadas de libertad con enfermedades terminales. Este y otros temas abordaremos con el licenciado Julio Rivera Clavería. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Andy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Por supuesto, Andrés Estrada también es parte del equipo y está listo para darnos el adelanto de lo que se viene en las noticias internacionales, que hay mucha información también. Andrés, buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Mucha información a nivel internacional. Empezaremos en El Salvador, donde hay bastante alerta por las lluvias que están causando fuertes estragos, y también Estados Unidos y Rusia se lanzan acusaciones mutuas por la guerra en Ucrania y México presenta un plan para la paz. Todo esto y más en unos minutos. Según investigadores de la DEI, de DIPANDA de la Policía Nacional Civil, los ataques armados que pretendían realizar los sicarios detenidos se debe a la disputa que mantienen por territorio y el cobro de extorsión y venta de drogas. Sabemos que el barrio 18 y la Mara Salvatrucha han existido en el país durante varios tiempos. De hecho, cuando se han detenido a integrantes de estas estructuras criminales, también han tratado en las cárceles de dividirlos para evitar que se puedan dar entonces estas peleas en lo interno de los centros de privación de libertad. Pero ahora empezamos a ver este aumento que se tiene en cuanto a los ataques o esa lucha que se ha empezado a visibilizar también por parte de estas dos pandillas, licenciado Clavería. Esto llama la atención porque la rivalidad siempre ha existido, pero ahora que ya se estén organizando con arsenales, ir a atacar, realmente ya es un riesgo mayor el que estamos enfrentando, porque en el cruce de balas pueden morir también inocentes. Pues desde luego, Sandy. La realidad es que este tipo de enfrentamientos entre estas organizaciones criminales, el barrio 18 y la Salvatrucha, ya tienen muchos años de darse. Y es efectivamente, como muy bien lo planteó el vocero de la Policía Nacional Civil, es una lucha por rutas de narcomenudeo y menudeo, y por áreas específicas, claro, en el tema de la extorsión. Por lo tanto, es muy difícil que se pueda detener a menos de que se haga una estrategia completamente distinta y que se reformen varias leyes para poder dar mejores resultados. No es un tema simple, no es tan fácil como uno lo puede ver. Hay que tomar medidas muy drásticas que van desde el procesamiento de menores de edad hasta cambiar algunas normativas de tipo penal, como por ejemplo cuando le incautan un teléfono celular que pueda ser revisado rápidamente por la policía, por el Ministerio Público, es decir, un montón de medidas, poderle estar constantemente monitoreando las llamadas, porque de otra manera es muy difícil. Estas organizaciones, aunque uno no lo crea, son sofisticadas. Definitivamente, y sobre todo tienen el poder económico para poder adquirir las armas. Aparte de ello, recordemos que uno de los ilícitos que también está dentro de la gama de delitos y de ilícitos que ellos tienen es el trasiego de armas. Entonces tienen las herramientas para, si ellos quieren, incluso armar una guerra entre ellos. Y es que lo que sucede es que efectivamente
la extorsión produce mucho dinero y el narcomenudeo igual. Además a ellos los utilizan otras organizaciones especialmente dedicadas al narcotráfico para prestar seguridad en ruta. Y todo esto, los pagos son no en efectivo, son en droga. Por lo tanto, ellos tienen la droga para poderla vender en el país. En Guatemala la ventaja es que el nivel de consumo de drogas como la cocaína, como la heroína o cualquiera de esas es muy bajo porque el costo es muy alto. Pero hay otro tipo de drogas como lo son las sintéticas, o sea, las químicas, que efectivamente el costo es muy barato y ya se están utilizando más a todo nivel. Y además eso es parte de lo que se produce en Guatemala en laboratorios y se exporta. Y ellos, en algunos casos, ellos transportan esta droga para el otro lado, para México, para ser más exactos. Exactamente. Vamos a ir con unos datos también que es importante ir complementando el análisis con ciertas informaciones, las cuales estaremos analizando también, porque el impacto del actuar de las maras, de hecho, se ha extendido en países centroamericanos como El Salvador, Honduras, por supuesto, Guatemala, y ha ganado así terreno, sobre todo al reclutar gente vulnerable que normalmente vive en pobreza, que tiene necesidad y bueno, ellos les ofrecen una oportunidad, ¿no? Principalmente las maras se dedican a sembrar el terror a los pobladores con las extorsiones, el sicariato y los robos en general también. Y hoy en día la Policía Nacional Civil indica que hay entre 8 a 10 mil pandilleros activos en Guatemala. Es un dato aproximado, puede que este número sea mayor realmente, porque cómo contabilizamos también, pero es un dato que dan a conocer ellos, y que también hay por lo menos unos 30,000 simpatizantes, imagínense ustedes. Sin embargo, resulta complejo también distinguir entre un crimen cometido por maras a uno que también se pueda originar por otros autores. Aquí podemos hablar incluso de los famosos imitadores. Entonces, siguiendo con la información, las dos principales maras que están operando en Guatemala y en otros países también es la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, que se han estado reorganizando, de hecho, bajo el liderazgo más centralizado, configurándose, de hecho, como una amenaza creciente para la seguridad nacional. Las dos maras se componen de pequeños grupos llamados clicas. Cada uno tiene su propio líder, de hecho, y los principales enfrentamientos entre estas pandillas se dan por la disputa de territorio. Cada vez quieren imponerse más, cada vez quieren ganar más, y por eso es entonces que se presume que ahora se está incrementando estos ataques, estos enfrentamientos entre ellos, porque nuevamente quieren entonces poder recobrar o ganar territorios para sus ilícitos, obviamente. Vea, yo creo que hay que empezar con algo que es importante, Sandy. Las maras entran a Guatemala a finales de los 80s, 89, 90, es cuando ellos, por las deportaciones que los norteamericanos nos hicieron. Y de aquí empieza todo este problema en el que efectivamente hoy yo disiento muchísimo de esa información que usted leyó, en la que dicen que tenemos 8,000. 8,000 aproximadamente, según la policía. Eso raya en la falsedad absoluta. Porque en Guatemala hace algunos años teníamos un promedio de 17, 18,000, por lo tanto no pudo haber disminuido, en tal caso se pudo haber incrementado. Yo creo que nosotros hemos de tener un promedio de unos 30, 40,000 y con simpatizantes otro número igual. Porque si usted toma en consideración El Salvador tenía 79,000, 80,000 y Honduras anda por los 40 o 50,000. Por lo tanto, no es tan así, en primer lugar. En segundo lugar, yo sí creo que efectivamente el tratamiento que se le debe dar a este tipo de fenómeno criminal es un replanteamiento de la estrategia. Porque el problema más grave que enfrentamos, y los guatemaltecos tenemos que tenerlo bien claro, es que se están utilizando muchísimos niños y jóvenes menores de edad para cometer actos delictivos. Y aquí vuelvo a regresar a lo mismo que he venido planteando en otras ocasiones. Porque la gente dice, es que en El Salvador sí se logró contener. Lo que no entienden los guatemaltecos es que en El Salvador se logra contener porque el presidente Bukele tiene el Congreso de él. Todos los señores diputados ahí dependen de una decisión y del dedo de él. Entonces es más fácil gobernar incluso. Es más fácil gobernar así porque usted no tiene ninguna oposición, en primer lugar. Pero en segundo lugar, en El Salvador se está ahorita
se está procesando desde la edad de 12 años como adultos. Así es. Y se están tomando y llevan ahorita 6 o 7 medidas de excepción o estados de sitio y van a seguir así, saber ni por cuántos años más, porque no tienen salida. En el momento en que paren estos estados de excepción, o sea, el estado de sitio, en esa medida nuevamente vuelven a resurgir, porque hay un reacomodo. Y el problema lo estamos sufriendo nosotros, porque nosotros estamos absorbiendo en gran medida muchos de esos mareros que se han venido para Guatemala. Así es, y es que este es el punto también. Guatemala tiene varios puntos que debe ir acomodando, que debe ir fortaleciendo y sobre todo también que es un tema que debe preocupar a nivel nacional. Claro. Todas las autoridades tienen que ponerse de acuerdo para ver de qué forma se va a actuar. En este caso, obviamente, el gobierno central, las fuerzas de seguridad, el Congreso de la República, en fin, todo el sistema tiene que funcionar de la misma forma para que el resultado sea mayor. Pero el punto es este, probablemente, por ejemplo, las fuerzas de seguridad puedan tener alguna estrategia, pero no necesariamente se pueda apoyar incluso con alguna modificación en el Congreso. Y así, todos tienen que al final tomar este tema de la seguridad nacional como un problema de Estado, como una política de Estado, que al final entonces lo que interesa es tener la tranquilidad, la paz para todos los guatemaltecos, que obviamente se está quitando por medio de estas pandillas, porque si no es la Mara 18, es la Mara Salvatrucha, pero algunos siempre están extorsionando, están asesinando, están robando, están trasegando drogas, armas, en fin, están operando con total libertad. Y si usted se da cuenta, realmente el fenómeno criminal de las maras es el que más daño le produce a la sociedad. Primero porque le afecta en su patrimonio. Las extorsiones llegan a niveles que nadie se imagina. Desde las grandes empresas hasta la señora de la tortillería de la vuelta a la casa de uno. Así es. Y en primer lugar. En segundo lugar, afecta la vida. Sí. Porque efectivamente matan gente. Pero también afecta sus propiedades, porque también hacen que la gente se vaya de algunos vecindarios y ellos ocupan casas habitacionales como casas de seguridad para producir asesinatos, etcétera, etcétera. Yo creo que es un tema de fondo, que hay que verlo de una manera distinta y como usted muy bien lo planteó, hay que coordinar el trabajo y el esfuerzo e invertir dinero para que se pueda ir minimizando un fenómeno criminal que nos afecta a todos. Y yo a estos puntos que usted le ha agregado, licenciado Clavería, le añadiría uno, y es también afecta a la inversión. Claro. ¿Qué inversionista va a querer confiar sus recursos en un lugar donde seguramente tiene que pagar seguridad, porque si no los extorsionistas están y ni siquiera pagando seguridad da certeza de que no lo lleguen a extorsionar? Entonces ahí también afecta de gran forma la economía de todos nosotros. Entonces el problema aquí también es, y usted que es el especialista en seguridad, licenciado Clavería, me podrá decir, mientras más tiempo se deja, que creo que es lo que ha ido pasando con las maras, ellos se van haciendo más fuertes y más difícil es poderlos combatir, ¿no? Es totalmente de acuerdo con usted. El problema es que en la medida en que no se entienda que hay que empezar ya y que hay que empezar con algo que es muy simple, que se necesita una gran inversión, sí, pero los recursos los puede conseguir el Estado siempre y cuando se manejen de manera transparente, sin corrupción. Es la implementación de infraestructura carcelaria moderna que permita tenerlos 23 horas en una celda por una de sol. Y verán ustedes si esto no cambia. Claro que cambia. El problema es que hay que hacerlo. Y ahí sí, entender que la opción es, o somos los guatemaltecos lo que hacemos, porque nadie, absolutamente nadie, ni los europeos, ni los norteamericanos, ni absolutamente nadie nos va a venir a solucionar el problema cuando esto se agrave. Exactamente, y hay que ver también lo que se está haciendo en otros países para el combate de las pandillas, ya que tenemos en común este problema. Por ejemplo, El Salvador, ya lo hemos mencionado, de hecho lo hemos analizado aquí, las medidas que se han tomado, la forma en la que también se le ha dado tratamiento al combate a las pandillas, y en su momento fue muy criticado, sí,
En su momento se hablaba mucho que iba a desatar la guerra y que al final los salvadoreños iban a vivir las repercusiones y realmente no se ha tenido esta situación. El presidente, a pesar de esas críticas que se dieron incluso a nivel internacional por parte de algunos, decidió seguir adelante con su plan. Y qué cantidad de pandilleros han logrado detener y cómo se ha reducido también la criminalidad en un país donde sabemos que también estaba de rodillas ante las maras. Su conclusión, licenciado Clavería. Efectivamente, que hay que hacer un esfuerzo coordinado, serio, con responsabilidad, meter a esta gente a la cárcel y no permitirles salir. Mire, aquí hay que repensar, no la pena de muerte, porque esa no se vuelve a implementar nunca más, pero sí la cadena perpetua, porque es muy importante que muchos criminales, empezando por estos mareros, queden fuera de circulación el resto de la vida. Muy bien, cerramos este análisis, pero hablando de pandillas, hoy se dio a conocer una sentencia en contra de un integrante del barrio 18. Fue condenado a 52 años de cárcel por la muerte de 2 hermanas también. Ellas fueron desmembradas en el 2017. En noviembre del 2017, en la carretera al Atlántico, se encontraron restos humanos en varios costales y bolsas de nylon. La investigación estableció que se trataba de las hermanas Britney Adriana y Nelly Stephanie Túnez Jiménez. En el Tribunal Sexto Penal fue juzgado por ese doble crimen Jimmy Efraín Cruz Huertas. El Ministerio Público demostró que el reo fue integrante de la clica Solo Raperos del barrio 18. Bajo engaños, el recluso llamó a la menor de las hermanas para que llegara al asentamiento La Candelaria en la zona 18. Se probó la existencia del delito de asesinato, pues se estableció que el acusado, el día 15 de noviembre del año 2017, se comunicó con Britney Adriana Túnez Jiménez. La citó en el asentamiento Candelaria, Colonia Limón, zona 18 de la ciudad de Guatemala, a través de llamadas telefónicas. Y una vez se encontraban las agraviadas en dicho lugar, el acusado participó en el hecho de torturar, descuartizar y asesinar a Britney Adriana y Nelly Stephanie Túnez Jiménez. En el juicio, un perito explicó que las hermanas fallecieron por una herida provocada en el cuello. La pesquisa agregó que la hermana mayor estaba embarazada. Los jueces declararon culpable a Cruz Huertas y le impusieron 52 años de cárcel por el doble asesinato. Pues quedó debidamente probado que las víctimas fueron descuartizadas cuando todavía se encontraban con vida. Y es un hecho notorio que la muerte de las mismas fue producida en una de las formas más aberrantes, sin ningún tipo de empatía hacia su condición de mujeres, habiendo quedado probado que al momento de la muerte de Britney Adriana Túnez Jiménez era menor de edad y que Nelly Stephanie Túnez Jiménez estaba embarazada. Por lo tanto, segundo, que por la comisión de este delito se le impone a Jimmy Efraín Cruz Huertas la pena de 52 años de prisión inconmutable, pena que deberá cumplir en el centro de reclusión que designe el juez competente. En unas cámaras de tránsito quedó evidenciado que desde un vehículo gris fueron lanzados los restos humanos de las hermanas Túnez Jiménez en noviembre del 2017. De ley para la redención de la pena por humanidad para mujeres privadas de libertad propone reformas al artículo 496 del Código Procesal Penal, en cumplimiento de la Ley de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en temas de derechos humanos, pues busca que las mujeres que se encuentren en una situación vulnerable de salud o bien con una enfermedad terminal obtengan su libertad de manera anticipada. Las mujeres privadas de libertad constituyen el 11% únicamente del total de personas privadas de libertad en el sistema penitenciario. Es importante que el Estado de Guatemala avance hacia estas medidas afirmativas con enfoque de género en la legislación guatemalteca. Estamos seguras que a través del Congreso de la República, con esta iniciativa presentada el día de hoy, el Estado de Guatemala se va a posicionar como uno de los estados garantes de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad. Nosotras trabajamos desde hace más de 10 años por todas las mujeres y todos sus derechos
Y esta es prueba de nuestro acompañamiento el día de hoy. Muchísimas gracias. El artículo 2 de la propuesta reforma el artículo 70 para establecer en el caso que la privada de libertad con una enfermedad terminal realice la conversión de la pena de multa, el sistema penitenciario proporcionará las condiciones para que las reclusas desarrollen trabajos o estudios que tiendan a la redención. De acuerdo con los registros del sistema penitenciario, desde el 2012 al 2022, existe un total de 24.601 reclusas en los diferentes centros de detención del país, siendo el de Santa Teresita en la zona 18 el que alberga mayor cantidad. Muy bien, vamos a desglosar un poco sobre esta propuesta de ley que se ha planteado para poder reformar el Código Procesal Penal guatemalteco y sobre todo tratar este tema como un tema humanitario también, que es uno de los objetivos que se ha planteado. De hecho, licenciado Clavería, desde hace unos años se han planteado y se ha manejado las mesas técnicas por este tema. Yo recuerdo que se habló en su momento para dejarlo para todas las personas, es decir, no solamente las mujeres, sino que también pudieran estar los hombres, y de esta forma poder analizarlo, pero que no fuera aplicable a todos los delitos, porque esto es lo que ha ocasionado también controversia, porque algunos dicen, ¿cómo es posible que un asesino o una persona que está acusada de delitos fuertes se le pueda tener esa compasión cuando en su momento con la víctima no se tuvo? Y esto al final ha generado ciertas controversias que también es necesario poderlo analizar y ver de qué forma se podría regular esta modificación. Pues vea, yo, al igual que usted, creo que el criterio debería ser que la redención de penas por enfermedades terminales sea aplicable a todos, Y efectivamente, que se permita en aquellos delitos que no son delitos de alto impacto, porque la gente, en términos generales, no lo va a aceptar. No. Es decir, alguien que secuestró o que extorsionó y asesinó, nadie lo va a aceptar. Por eso es que yo planteo también previa la cadena perpetua, porque podemos ir solucionando los problemas. Efectivamente, creo también que esa modificación no solo puede ir al Código Procesal Penal, también tiene que ir a la Ley de Redención de Penas. Y también los jueces, que son quienes realmente tienen el control de la redención de penas por trabajo o por educación, deberían de estar invitados para plantear cuáles son las objeciones que ellos ven. Es que vea Sandy y vean guatemaltecos, el problema es cuando no se toma o no se le da participación a los expertos. Y aquí los jueces de ejecución de la pena son los expertos, ellos entienden el tema a fondo. Y hay otros que en el sistema penitenciario, aún con lo malo que es el sistema penitenciario, entienden el tema y que también hay que invitarlos para que puedan plantear cuáles son los pros o los contras que ellos ven, porque al final tienen la experiencia del mundo y esas son las experiencias que hay que aprovechar para hacer una reforma consensuada y una reforma que beneficie a los internos que no hayan sido sentenciados por delitos de alto impacto. Y es que ese es el punto, que al final se tome en consideración la experiencia de cada uno de los sectores que están involucrados aquí. El sector justicia va a ser importante para que lo pueda tomar en cuenta el sistema penitenciario también. Es decir, estas mesas de trabajo tienen que ir funcionando a la medida de poder crear un proyecto de ley que sea viable y que logre esos objetivos, pero que sobre todo se tenga también el derecho de igualdad que se aplique a toda persona. Vamos a ir con unos datos porque vamos a plantear entonces cuáles son esos artículos que se busca reformar con esta propuesta de ley que se ha planteado. El artículo 496 del Código Procesal Penal es uno de los que se propone hacer la modificación que se refiere a la libertad anticipada. La dirección de establecimiento donde el condenado cumple pena privativa de libertad remitirá al juez de ejecución los informes previstos por la ley penal para los efectos pertinentes. Este es uno de los artículos. Vamos a ir a conocer el otro artículo que se está proponiendo reformar, que es el artículo 70 también del Código Procesal Penal, donde indica que se denominará
sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona que se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria que sea firme. Esto es lo que se plantea entonces dentro de las reformas que se presentaron en esta propuesta de ley que hoy se dio a conocer en el Congreso de la República. Me llama la atención porque, por ejemplo, con el artículo que conocimos primero, que es el artículo 496, referida a la libertad anticipada, pues indica, ¿no?, que se tienen que enviar los informes, porque ¿cómo es que funciona este proceso? No es de que, bueno, la persona se le comprobó que tiene una enfermedad terminal, entonces automáticamente va a recobrar su libertad. No, requiere un proceso que actualmente se realiza, pero no por causas humanitarias, sino si cumplió la mitad de la pena, la tercera parte, según los delitos por los que las personas estén cumpliendo condena. Ellos tienen redención de pena también por buena conducta, por trabajo, y de esta forma entonces, en el momento en el que cumplen ellos ese requisito y pueden aplicar a la libertad anticipada, se solicitan los informes a el centro carcelario por medio del sistema penitenciario. Ellos hacen al final estos informes y luego ya se va a una audiencia donde con un juez de ejecución se viene y se plantea esta solicitud en una audiencia, se determina si se le otorga o no la libertad anticipada. Pero si queremos que realmente sea eficaz, actualmente estos procesos se tardan. Es decir, no es tan inmediato y la persona está esperando y dice, pero ¿por qué no salgo? Pero no, hay que entender que es un proceso a veces es muy burocrático. Entonces, y los informes tienen un periodo que si usted los presenta, no le dan audiencia, se pasó el tiempo en el que tiene establecido para poder presentarse ese informe, tiene que otra vez solicitarlo. Y entonces así se van pues alargando las audiencias y el proceso para la libertad anticipada. Por eso yo le decía que también la reforma tiene que ir a la ley de redención de penas por trabajo y por educación, porque si de nada va a servir. No. Usted lo puede plantear, esa reforma en el código, esa modificación, perdón, en el Código Procesal Penal, pero si no reforma la ley, que es la ley que efectivamente revisa todo ese trámite que usted muy bien ha venido planteando, no se agiliza. Y ahí es donde está el problema. Yo creo que por eso es tan importante invitar a los señores jueces de ejecución de la pena. Y mira, en Guatemala hay penalistas de primer nivel. Desde luego, yo no puedo darle los nombres de mis amigos a quienes respeto y aprecio mucho y que son penalistas, pero de primer nivel aquí y en cualquier otro lado del mundo. Ellos deberían de estar invitados porque ellos no solo son penalistas, sino que son litigantes y entienden qué es lo que se debería de plantear. Yo creo que esto es lo que nos hace falta, que en el Congreso se entienda la importancia de invitar a participar en estas mesas a los mejores juristas en materia penal, desde luego no pensando en mis amigos, sino pensando en los mejores, y los jueces de ejecución de la pena y personal del sistema penitenciario. Sí, la verdad que sí, porque también una cosa es armar la propuesta y otra cosa es también ver la forma de que se pueda coordinar el trabajo, porque en ocasiones está hecha la ley, pero las coordinaciones no son las mejores. Entonces, cada quien va trabajando a su ritmo y no comprende que es un sistema el que se busca entonces dar agilidad, y por lo tanto también va a ser importante esa coordinación que se pueda tener. La propuesta, sinceramente, sí es interesante. Claro. Va a ser más interesante la forma en la que finalmente se logre plantear y cómo se puede hacer viable, cómo esto pueda salir a luz y también beneficie a las personas que en este momento están privadas de libertad, incluso por un tema menor y porque tienen que cumplir la condena en ocasiones. Ahí pasan sus últimos días y de una forma también muy inhumana. Y usted tiene que tener claro que esto es un planteamiento, esta propuesta, esta modificación para la ley de la redención de penas, parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la propia Constitución Política del país. Por lo tanto, para hacerla viable, lo que necesitamos es lo que usted dice, esa coordinación y entender que es un sistema de justicia, no es un ente, es un sistema de justicia. Definitivamente. Le hemos planteado entonces los pormenores de esta propuesta de ley, donde también se plantea que se pueda
imponer una multa para que la persona también recupere la libertad, es un punto que sinceramente también sería oportuno poder revisar, porque no todas las personas tienen esos recursos y eso se podría convertir en un problema al momento entonces de dársele el beneficio. Mantendremos al tanto de cuál será el proceso que tomarán los congresistas para poder analizar esta propuesta de ley. Ahora, mientras tanto, vamos a continuar con otras noticias. De hecho, siempre hablando del Congreso, ellos mantienen una serie de audiencias para escuchar a las instituciones públicas que presentan el proyecto de presupuesto para el próximo año. En esta ocasión, el Ministerio de Trabajo planteó su propuesta. Durante la presentación de presupuesto del Ministerio de Trabajo, el titular de la cartera, Rafael Rodríguez, señaló que han solicitado una ampliación de su presupuesto con el fin de priorizar la inversión en el programa de apoyo económico al adulto mayor. El presupuesto actual del ministerio es de 976 millones de quetzales y para el 2023 han solicitado 1.068 millones de quetzales. El aumento principalmente se va a dar en algo que ha manifestado el señor presidente en varias oportunidades, el presidente Yamatei, sobre la nobleza del programa del adulto mayor. Vamos a terminar nuestra expectativa con una ejecución arriba del 96% del programa y eso quiere decir que tenemos la capacidad instalada ya para aumentar el número de adultos mayores si es que el Congreso nos aprueba este presupuesto en el cual hay mayor presupuesto para dichos servicios. Después también hay fortalecimiento en otros programas. El otro que es nuclear es el tema de la Inspección General de Trabajo. Es importante hacer ver que vamos a tecnologizar muchos servicios. En consecuencia, el presupuesto que nos está asignando consideramos suficiente y también esperamos seguir mejorando la recaudación de recursos por recursos propios. El programa de apoyo económico al adulto mayor cubre actualmente a 134.000 adultos y prevé finalizar el año con 150.000 adultos mayores. Tan pesada y tan complicada. Información más reciente de la Superintendencia de Bancos, el sistema bancario se mantiene sólido, líquido y solvente. Dos indicadores que reflejan esta situación: por un lado, tenemos el coeficiente de adecuación de capital, que con los datos más recientes es de 16.5, comentar que Basilea tiene un valor de 8, la nomenclatura y la reglamentación de la Superintendencia tiene un valor de 10, es decir, que está por encima de ese valor normativo de la Superintendencia. Y en términos de rentabilidad, la información más reciente es que el valor es de 18.4%. Asimismo, para tranquilidad de los ciudadanos, los activos del Fondo de Protección del Ahorro, FOPA, superan los 8.400 millones de quetzales. El FOPA tiene como objetivo garantizar al depositante en el sistema bancario la recuperación de sus depósitos hasta por un monto de 20.000 quetzales o su equivalente en moneda extranjera. En relación al Fondo para Protección del Ahorro, quisiera comentar que con base en la información con corte a finales de agosto, el patrimonio suma 8.452 millones de quetzales. Se ha comentado también que va en relación con el comportamiento del FOPA, lo relativo a los bancos. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre esta solidez que se da y que creo que también es muy importante pues conocer, porque siempre genera duda, incertidumbre y cualquier información que se pueda tener también sobre la vulneración de esos fondos que cada persona pues le ha costado. Creo que también se necesita, ¿no?, tener ese respaldo, y hoy pues se da a conocer, ¿no?, de los activos del FOPA, que también es pues un alivio y es una seguridad para todos los cuentavientes. Pues vea, yo creo que los países aprenden de la historia. Sí. A Guatemala le tocó en la historia reciente la quiebra de varios bancos, en las que muchos guatemaltecos perdieron la vida porque perdieron todos sus ahorros o invirtieron mal. Y el precio que se paga es que efectivamente se inicie todo un proceso de desconfianza hacia la banca, y que fue lo que sucedió también. Pero creo que el tiempo se va encargando de ir mejorando las instituciones y fortaleciéndolas. Y hoy la macroeconomía en términos generales en el país es de las más sólidas de Latinoamérica. No me estoy refiriendo
a la economía familiar, me estoy refiriendo a la macroeconomía del Estado. Y creo que el sistema bancario también es de los bancos más sólidos en la región centroamericana y en Latinoamérica. Por lo tanto, cuando uno escucha este tipo de noticias en las que efectivamente se garantiza que los depósitos que hacen los depositarios en el sistema bancario pueden ser cubiertos en cualquier momento cuando surja un problema en algún banco, hasta por un monto de 20,000 quetzales, pues es un alivio, porque son 20,000 quetzales que uno tiene ahí guardados y yo no creo que se pueda ahorrar tanto ahora en Guatemala. Pero creo que es un primer paso. Yo tengo algunas dudas porque no soy experto en ese tema y lo digo con absoluta verdad, no soy experto en ese tema. Pero, por ejemplo, no quisiera entender cuánto puede generar de intereses esos 8,400, porque eso es parte del dinero, de los aportes de la banca, de todos los bancos, de acuerdo con los depósitos que ellos tienen a la banca central. E imagino que ellos la tienen en alguna cuenta especial en la que genera intereses y por eso va creciendo. Y qué bueno que ya no hayan más quiebras y que ya no haya más fraudes en el sistema bancario del país, Andy. Esto es un alivio para todos los guatemaltecos porque nuestro dinero ya no tenemos necesidad de meterlo en el colchón, sino lo podemos ir a depositar a un banco con confianza. Y creo que eso es lo que destaco, la confianza que se ha tenido también en el sistema bancario. Sabemos que se han dado algunos casos que en su momento afectaron esa confianza y las personas ya no tenían entonces ese hábito de poder confiar su dinero en pues alguna entidad bancaria, pero que conforme también se fue aprendiendo de esos errores, conforme se fue marcando una prevención financiera, que creo que también la prevención funciona en este ámbito, y le da entonces ese mensaje de confianza a la población, que creo que es de lo más importante. Entonces, sí se debe ir pensando en cómo mantener esa misma confianza y cómo ir marcando esa solidez constantemente, porque también hemos de decir, en el sistema financiero, en la situación también financiera, van dando nuevos riesgos, se van dando nuevos retos, y creo que la actualización constante, la forma de ir pues asegurando cada vez más esos recursos también va a ser importante, ¿no? Vea, usted está dando algunos tips que los guatemaltecos debemos de entender y de saber. Yo lo veo desde otro punto de vista. Por ejemplo, los grandes ataques cibernéticos en el mundo hoy son dirigidos a los estados, a las instituciones de gobierno o a las bancas o a las grandes empresas. Por lo tanto, la banca tiene que preocuparse por mantenerse blindada en materia informática para evitar problemas de sustracción de información que pueda llevar a pérdidas grandes que nos compliquen la existencia a los depositantes en el sistema bancario, en primer lugar. Pero en segundo lugar hay un tema también de fondo, Sandy, y es que las autoridades del Banco de Guatemala y las autoridades de la Superintendencia de Banco deben de ser escogidos los mejores. Mire, lo que no se vale es no escoger la mejor gente para dirigir la banca central y la Superintendencia de Bancos, porque si se comete el error de que no se pone la mejor gente, el precio lo va a pagar no solo la banca, sino lo vamos a pagar los guatemaltecos. Exactamente. Esa es la segunda recomendación que yo haría. Y tercero, mantener la confianza en el sistema bancario. Porque a mí, yo no guardo el dinero en un colchón, lo voy a meter al banco. Claro. Vamos a ir con unos datos también para ir puntualizando ciertos aspectos de este análisis, porque el Fondo para la Protección del Ahorro es un seguro de depósitos administrado, de hecho, por el Banco de Guatemala, que contempla en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que es el decreto 19-2002 del Congreso de la República, que tiene como objeto garantizar al depositante en el sistema bancario la recuperación de sus depósitos monetarios de ahorro y a plazo, constituidos a moneda nacional o en moneda extranjera. El fondo garantiza los depósitos del público hasta por un monto de 20,000 o su equivalente en moneda extranjera por persona individual o jurídica. Y vamos con otra información, porque de hecho, en esta ley que le menciono, en el artículo 342B,
se establece el pánico financiero. Claro. Y ya vamos a ahondar un poco más en esto porque se indica que comete delito de pánico financiero quien elabore, divulgue o reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución sujeta a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. ¿Y por qué hacemos hincapié en este tema? Ya como conclusión también, es porque a veces siempre va a existir personas malintencionadas que quieren afectar estas políticas que se van creando o quieren afectar a determinada entidad financiera y por eso se emite cierta información. De hecho, hace unos meses pasaba también. Claro. A mí me hacían preguntas y realmente no es de alarmarnos, pero hay que saber que por nosotros incluso compartir una información que usted ve en redes sociales sobre del quiebre de un banco, de cierta información que no está confirmada, hasta ahí también se puede tener alguna complicación legal. Y no solo eso, usted lo ha planteado muy bien, Sandy. El problema del delito de pánico financiero es que efectivamente usted puede ir a la cárcel fácilmente si no entiende, simplemente por trasladar o por una información de la red y usted amplificarla. Simplemente por eso usted puede irse a prisión. Y el problema es que en muchos de los casos lo que hay son intereses de tipo comercial o económico, pues, o para quebrar un banco y beneficiarse otro, o cualquier otra empresa. Yo creo que esto no puede ni debe de permitirse nunca, al contrario, la banca debe mantenerse tan sólida como es, porque esto nos beneficia a todos. Así es. Bueno, cerramos entonces este análisis, ya le hemos informado a usted, la confianza que se pueda tener también es importante y tener la certeza de este fondo también que se tiene para como un seguro para los cuentavientes. Licenciado Clavería, un gusto siempre compartir con usted estos temas de análisis. Lo esperamos para una próxima oportunidad también. ¿Mañana nos acompaña? Sí, claro que sí. Mañana. Buenas noches a todos en casa. Muy bien, entonces así nosotros cerramos la información y el análisis y antes de irnos a la pausa, le damos a conocer que el Ministerio de Energía y Minas ha indicado que el 1 de octubre podría iniciar a otorgarse el subsidio a los consumidores del gas propano. Tras la aprobación que realizó el Congreso de la República para la aplicación del apoyo social temporal a consumidores de gas propano, el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, señaló que hacen falta unas firmas para la publicación del reglamento para que entre en vigencia. Estamos en la fase final de emisión de dictámenes de las instituciones que intervienen en la implementación del reglamento. La expectativa es que pueda ser conocido por el presidente a su regreso del viaje a Nueva York. Debería estar, si él lo decide así, aprobado a inicios de la próxima semana y publicado inmediatamente pues, el día siguiente. Sí comentarles que la intención es que la medida entre en vigencia el 1 de octubre y entonces los 2 meses van a ser octubre y noviembre completos. La ley está en vigencia, pero la misma ley establece que la vigencia de la medida está supeditada a la vigencia del reglamento. Necesitamos reglamento para establecer el mecanismo legal de implementar el subsidio. Entonces a los guatemaltecos hacerles ver que la medida efectivamente va a tener efecto, es decir, el descuento se va a empezar a vivir desde el 1 de octubre. Con relación al subsidio del diésel que está próximo a vencer el 30 de septiembre, las autoridades señalaron que aún está en análisis la aplicación de una prórroga. Estamos evaluando, pero la realidad es que